Vamos a estudiar el libro de Esther. Empezamos con el capítulo número 1. Esther. El nombre original de Esther era Hadassah. Lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 7. Hadassah significa mirto o árbol de mirto, que significa árbol que florece. Entonces le colocaron un nombre persa porque su padrastro no quería que supieran que era judía, que pertenecía al pueblo creyente en el Dios del cielo y la tierra, creador de todas las cosas. El imperio medo-persa, en aquel entonces dice el capítulo 1, versículo 1, aconteció en los días de Asuero, el Asuero que reinó desde la India hasta Etiopía sobre 127 provincias, que en aquellos días, cuando fue afirmado el rey Asuero sobre el trono de su reino, el cual estaba en Susa, capital del reino, en el tercer año el rey Asuero hizo un banquete a todos sus príncipes y cortesanos, a todas las personas más poderosas del imperio medo-persa. Versículo 4. Y dice que era el versículo 4 para mostrar las riquezas de la gloria de su reino, el brillo y la magnitud que tenía en su reino, todas las cosas que había logrado. Rey Asuero. Fue realmente entonces en este libro, el libro de Esther, que podemos encontrar grandes maravillas, grandes consejos, grandes ejemplos de lo que podemos hacer y utilizar nosotros para aplicarlos en nuestra vida diaria. Especialmente Esther entonces fue conocida por el tiempo que se casó. Todos sabemos la historia, se casó con el rey. Pero vamos a revisar un poco acerca de esto. El rey Asuero, porque menciona al rey Asuero, Jerjes, conocido en la historia también, reinó en los años 486 al 465 a.C. Ciertamente, el rey Asuero reinó sobre el imperio medo-persa que había heredado de su padre. Habían especialmente heredado de su padre, y se puede encontrar esto, parte de lo que sucedía o con lo que pasaba en este imperio. Hay, por ejemplo, en el Museo de Berlín hay una tablilla con informes mencionando al rey Jerjes, al rey Asuero. También encontramos que menciona a un personaje muy especial de este libro, Mardoqueo. Mardoqueo, quien adoptó a su prima, que era Esther. Esther era hija de su tío, y él adoptó. Fue él el que le dio la idea de no decir que era judío, que no pertenecía a ser judío. Y eso lo podemos ver en el capítulo 2, versículo 7, pero eso será más adelante. El autor de este libro especialmente es desconocido. Se desconoce quién fue el autor del libro. Llama la atención que los detalles especialmente tan precisos que cuentan de cómo era la vida medo-persa da a denotar que fue alguien que estaba allí, que tenía acceso al palacio real. Por eso, no sé, algunos dicen que pudo haber sido Mardoqueo que lo escribió, o la misma reina Esther, o que pudo haber sido Esdras o Nehemías, que conocían perfectamente cómo funcionaba la orden. Entonces, pero ciertamente es una pregunta que tendremos para preguntar en el cielo: ¿quién fue el autor del libro? Lo importante es que Dios a veces no se fija en eso, en quién fue la autoría de hacer tal cosa, sino más bien en los principios y ejemplos para nuestro vivir y para nosotros, los beneficios que podemos sacar de esto. Tras la muerte de Darío, ustedes saben que cuando usted estudia la historia sobre el imperio persa, por supuesto lo lleva directamente a Ciro, ¿no? Pero antes de Darío, el rey Darío el Grande, que reinó hasta el 486, fue que entonces empezó a reinar allí su hijo Asuero. Asuero, el Jerjes. El primer rey en el imperio persa que fue Ciro, que reinó del 553 al 530 a.C., fue el que firmó un decreto muy especial para los judíos que le permitía regresar a Palestina, que le permitía reconstruir sus ciudades, porque ya habían sido
cautivos por Babilonia. Luego de Ciro reinó Cambies, su hijo, Cambies, que solamente reinó del 530 al 522 antes de Cristo. Pero este rey, después de Ciro, no hizo nada, no ayudó al pueblo judío. Luego vino Darío el Grande, quien sí estuvo del 522 antes de Cristo hasta el 486. Darío el Grande entonces promulgó un decreto especial confirmando lo que Ciro había decretado. Ese es más o menos el contexto histórico, ¿no? Tras esas cosas, Darío el Grande había perdido unas batallas en el 490 a.C. contra Grecia, los atenienses. Él quería extender su reino y quería conquistar todo. Mas él perdió la batalla. Entonces estamos en el año 486 a 465, que fue el momento especialmente que empezó a reinar. Dice que en el tercer año de reinado. O sea que esto viene a dar de que este banquete, porque fue en el tercer año del reinado del rey Asuero, este banquete pudo haber sido por el año 482, 481. Eso es más o menos lo que él podría haber hecho 483, 482. Por eso él hace este banquete para confirmar su reino. Dice que después de ser afianzado en su reino, quería afianzar a su reino. Dice que tal banquete duró en el versículo 4 del libro de Esther por muchos días. Especialmente dice 180 días. Y el versículo 5 dice, y cumplido estos días, cumplido 180 días, o sea, 6 meses prácticamente, cumplido estos días, hizo el rey otro banquete por 7 días más en el palacio, en el huerto del palacio real, a todo el pueblo que había en Susa, capital del reino. Primero hizo un banquete para todo el imperio por 180 días. Algunos mencionan de que posiblemente duró 6 meses, pero no eran que algunos diplomáticos estuvieron allí los 6 meses, porque imagínate, 6 meses en una fiesta. No creemos que hayan durado tanto tiempo, el cuerpo no aguanta. Seguramente se turnaban los diplomáticos y tal, como todos los reinos, pues tenían, las provincias tenían hombres poderosos, seguramente se turnaban durante ese tiempo. Eso es algo que no se sabe también específicamente, pero es lo más lógico que pudo haberse pasado. Lo cierto es que duró 6 meses ese banquete, esa fiesta, esa celebración para afirmar su reino. Y ya les voy a decir por qué él estaba haciendo esto. Él hace eso para especialmente hacer algo que entraría en una batalla contra los griegos y los atenienses. Era algo que su padre Darío el Grande no pudo conquistar. Y entonces él estaba empeñado de que él podría hacerlo. Entonces, antes de irse hacia la guerra, que fue más o menos en el 481, por ahí, antes de irse a la guerra contra los griegos y los atenienses, él hace este banquete para confirmar a sus líderes, a su gente, a todos aquellos sus súbditos que estaban bajo él. Él hace este banquete. Y luego dice que lo alarga una semana más, especialmente para que estaban en la capital, Susa. Susa era la capital medo-persa. Ahí es donde estaba su palacio real, en Susa. Él hace eso especialmente para afirmar, porque como se iba a ir a la guerra, él quería estar seguro de que sus súbditos, o los que se iban a quedar encargados del reino mientras él estaba en la guerra, le fueran fieles, le fueran leales, especialmente. Eso era lo que él estaba buscando con aquel entonces. Dice el versículo 6, el pabellón era blanco, verde, azul, entendido. Es por eso que se cree que aquí en el versículo 6 y 7, la persona que escribe el libro, narra detalles especiales de cómo era el lugar, cómo estaban, dice, púrpura en anillos de plata, columnas de mármol,
reclinarios de oro y plata, sobre losado, portillo margo. El versículo 7 dice, daban a beber vasos de oro. O sea, él estaba allí presente, él vio especialmente lo que estaba. O fue alguien que estaba allí presente y lo contó a otra persona. En el versículo 8 me llama la atención, dice lo siguiente. Y la bebida era según esta ley, que nadie fuese obligado a beber, porque así lo había mandado el rey a todos los mayordomos de su casa, que se hiciese según la voluntad de cada uno. Si usted está en un banquete, en una fiesta que va a durar 180 días, tiene segura comida, estadía, bebida de lo que usted quiera, todas las cosas que podían querer. Mas sin embargo el rey dice que fuera de acuerdo a la voluntad de cada persona. ¿Qué haría usted? 6 meses, más de 6 meses más o menos, en una fiesta tal, ¿qué haría usted? ¿Estaría dispuesto a contener su deseo? El rey Asuero sabía que tenía dentro de su corte habían personas y personajes muy importantes. Habían personas judías que seguramente no participarían de las cosas mundanas o de las bebidas alcohólicas y todas esas cosas, o algunos alimentos. Entonces por eso él tomó en cuenta de que quería confirmar que a todos sus súbditos, todos aquellos que estaban bajo su reino, bajo su imperio medo-persa, le fueran fieles, no importando su religión. Es por eso se nota que él deja, y la palabra de Dios menciona esto especialmente. Era en este entonces, hasta este punto, yo digo, el rey era una persona sumamente inteligente. Estaba bien asesorado, o puede ser que estaba bien asesorado. Entonces, especialmente con la muerte del rey Darío en el 486 a.C., para su muerte, él estaba preparando un segundo ataque contra los griegos y no lo pudo lograr, se murió. Empieza a reinar Jerjes Asuero, el rey Asuero, y él entonces empieza y trata de regresar a Siria, a Grecia, porque quería conquistar Grecia, quería hacer lo que su padre no había logrado, que los griegos y los atenienses pagaran lo que su padre no había logrado, que habían derrotado a su padre, el rey Darío el Grande. Y se fue a una batalla contra ellos. Después de esta banquete, él entró en una batalla. Pero también, como le pasó a su padre, eso quiere decir más o menos para el año 480, 479, los griegos ganaron esa guerra. La primera batalla fue en Salomina, en el 480 a.C., en el estrecho de Salomina. Le dieron una impresionante, porque Jerjes, el rey Asuero, quizás le doblaba o lo triplicaba números de soldados, más los griegos, con mucha inteligencia, le colocaron una emboscada tremenda que lo vencieron, y eran mucho menos en números de soldados. Los griegos fueron tremendos. Luego tuvieron otra batalla en Platea. Luego de esa derrota, en 480 a.C., Asuero regresa al reino, derrotado, pero deja a su general, Mardonio se llamaba, a su primo, que era general, lo deja allí encargado para que siga. Y hubo otras batallas, la batalla de Platea, la batalla de Miragli, la última de Eremidón, hasta tratando de conquistar Grecia, y no pudieron. Para el año 460 a.C., el rey Asuero ordena que todo el mundo se retire de Europa y regresen a Medo-Persa, al imperio Medo-Persa. Y allí terminó de reinar su reinado con su vasta longitud que tenía hasta ese momento. Pero no pudieron con los griegos. A pesar de que le doblaban o triplicaban en número, no pudieron. Esto nos da una idea entonces del banquete. El banquete de Asuero estaba queriendo asegurar su reino, pero fue antes de esta guerra. Fue antes de esa guerra que les estoy mencionando.
Esther, entonces, Esther 1:9 dice lo siguiente. Asimismo, la reina Vasti, aquí menciona a la reina del rey Asuero. Asimismo, la reina Vasti hizo banquete para las mujeres en la casa real del rey Asuero. Usted dirá, bueno, su esposo hizo una fiesta por más de 6 meses y ella estaba contenta. Se ve que la reina Vasti estaba queriendo apoyar las políticas o tratar de hacer relaciones también para afirmar el reino del rey Asuero. Ella era la reina, le importaba. El séptimo día estando, dice el versículo 10, estando el corazón del rey alegre del vino, mandó a Mehumán y a Vista, Arbona, Victa, a los eunucos que servían delante del rey, que trajesen a la reina Vasti a la presencia del rey con la corona regia, con la gran corona, para mostrar a los pueblos y a los príncipes su belleza, porque era hermosa. El versículo 12 dice, mas la reina Vasti no quiso comparecer a la orden de la enviada por medio de los eunucos, y el rey se enojó mucho y se encendió su ira. Y preguntó entonces el rey, versículo 13, preguntó el rey a los sabios, a los que conocían los tiempos que se acostumbraban al rey, a los que conocían la ley y el derecho, qué podía hacer porque este desplante que le había hecho la reina Vasti. Ciertamente, como mencioné, la reina Vasti lo apoyó todo. ¿Por qué no quiso ir la reina Vasti a esta reunión donde él quería exhibir su belleza? Algunos dicen y mencionan que pudo ser porque era que estaba ocupada todavía. Te dice que estaba realizando un banquete para las mujeres de los príncipes, de los hombres más poderosos del imperio medo-persa. Hay otros que simplemente quiso mostrar de que ella también era una persona muy influyente en el imperio, o que su familia, sus padres eran muy influyentes en el imperio y que simplemente no quiso ir. Lo cierto es que el rey se molestó en gran manera. Se molestó en gran manera y simplemente tomó la decisión con sus sabios de que había que buscarle una forma de eliminar esto. Les preguntó en el versículo 15, les preguntó. Y entonces el versículo 14 dice, y estaban juntos 7 hombres. El versículo 14, Carsena, Setar, Amata, Tarsis, Meres, Marsena y Memucán, 7 príncipes de Persia y Mede, que veían la cara del rey, eran los más cercanos, que veían la cara del rey y se sentaban los primeros en el reino, los más cercanos, estos 7 hombres. Y le preguntó qué se había de hacer con la reina Vasti según la ley, cuanto no hay cumplido la orden del rey Asuero, enviada por medio de los eunucos. Estos hombres eran muy importantes, muy importantes. Simplemente el rey estaba buscando entonces algo que hacer. El rey preguntó acerca de la ley, llamó a los abogados. Tanto era el poder o la influencia que tenía esta reina, la reina Vasti, que quisieran encontrar más sobre ella, quisieran encontrar más información sobre ella. Y estuve indagando, porque me llama la atención que un rey simplemente lo que hizo, vamos a buscar una ley, algo legal que se pudiera hacer para no pasar pena delante de todos los príncipes de Medo-Persa. Él quería hacer algo, pero sabía que no podía tocar la vida de la reina. Era muy importante. Él optó por llamar a todos los abogados y todo esto, todos los conocidos. Vamos a hacer algo. Dice, algo que me llamó es que Vasti, ese nombre, significa mujer hermosa o deseada. Mujer hermosa o deseada. Hay que recordar que su imperio, él no quería un imperio dividido. Así que Vasti era una persona muy influyente. O sea, la familia de Vasti era él iba a ir a la guerra, estaba este banquete antes de ir a la guerra. Él no quería el imperio dividido. Cuando lo que quería es ir a la guerra. Él quería que todo estuviera unido para ir a la guerra.
La unión es muy importante. Es importante mantener la paz en la casa. Es muy importante. Para aquellos que están casados, es muy importante mantener la paz en la casa. Cuando tú mantienes la paz, la tranquilidad en tu casa, hay unión. Con los hijos, la esposa, con el esposo, y los hijos, y así viceversa. Entonces, algunos eruditos datan esta fiesta, especialmente esta fiesta, para el año 482, 481 a.C., antes del 480, que fue cuando él perdió la batalla. Jerjes I, Asuero, era fácil de manipular, y eso lo sabían estos príncipes, 7 príncipes, lo sabían. Era fácil, era inteligente, pero tenía un problema, débil de carácter, débil para tomar las decisiones más importantes. Él pedía mucho consejo. Ahí se dejaba influenciar mucho por sus consejeros. Memucán, dice el versículo 16, y Memucán delante del rey era uno de los príncipes, de los 7, de los más cercanos a él, de los que lo veían cara a cara. Muy pocas personas podían en aquel entonces ver al rey cara a cara. No es como ahora que las personas más poderosas tienen como muchísima gente alrededor, no. Entonces Memucán, delante del rey, versículo 16, de los príncipes, no solamente contra el rey ha pecado, le dijo la reina Vasti, sino contra todos los príncipes y contra todos los pueblos que hay en todas las provincias del rey Asuero. Porque este hecho de la reina llegará a oídos de todas las personas. Entonces Memucán le empieza a decir, esto se va a regar, esto se va a escuchar en todo el imperio medo-persa. Y entonces le dice, no solamente que usted va a pasar vergüenza, sino que ahora los demás poderosos del imperio, los príncipes y estos, les va a pasar lo mismo. Sus mujeres les van a hacer un desplante, le van a hacer tal cosa. Y entonces el versículo 19 le dice, si parece bien al rey, salga un decreto real a vuestra majestad y escriba ante las leyes de Persia y de Media, para que no sea quebrantado, que Vasti no venga más delante del rey Asuero. Mira que no le echaron del reino. Así era la influencia tan grande de esta mujer. Su familia tuvo que haber sido muy, muy importante para el imperio. No la echan, sino que no venga delante del rey, delante de su presencia. Sigue como reina allí. Una cosa toda extraña. El rey haga reina a otra que sea mejor que ella. No la echan del reino, no la echan, pero ellos van a buscar poner otra reina. Entonces ya el rey tendría no una, sino dos reinas. Y el decreto que dictó el rey será oído, el versículo 20, será oído en todo su reino, aunque era grande, todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Esto cualquier mujer que está escuchando dirá, estos sí eran machistas, ¿verdad? Porque, y es verdad, hay un poco de machismo. Tenemos que respetar las decisiones de las mujeres. Si una mujer dice que no es no, hay que respetar. Agradó esta palabra a los ojos del rey, el versículo 21, y de los príncipes, e hizo el rey conforme a lo dicho de Memucán. Se dictó el decreto y listo. Vamos a hacerle así. Entonces Memucán, que era príncipe del imperio de Persa, logró convencer al rey. Era un hombre de confianza, y tal confianza, pues todas las personas, cuando tú pones tu confianza en otra persona, eso tiene un precio. Esta persona optó por dar esa confianza que tenía con el rey y le dio este consejo. Dijo que la reina pecó contra todos. Todos. Entonces, después de esto, viene y le menciona algo en especial. Pero Memucán era un nombre hebreo y significa alto en dignidad, poder, alto en dignidad.
eran parte de los 7 consejeros especiales, los 7 más poderosos en el imperio medo-persa. Y eso lo podemos leer también en Esdras capítulo 7, versículo 14. Esdras menciona de que 7 consejeros de mucha importancia habían en el reino medo-persa. Lo podemos ver en Esdras. Memucán pidió la destitución de la reina Basti para que pasara lo mismo, para que no le pasara lo mismo a ningún otro príncipe en el imperio. Le dio rey Bucateotrao, simplemente, tú eres el rey, no le hagas nada, no le hagas daño a la reina, ponla aparte, que no venga más delante de ti, búscate otra reina, que sí, cuando tú la llames, venga y te represente. El rey, para aquel entonces, el rey sin la reina representaba muchas cosas. Y una de las cosas muy importantes, hasta muchísimo tiempo, todo buen rey, y eso va en la vida personal también, todo buen hombre siempre tiene una buena reina. Siempre. Por eso era tan importante el papel de la reina. Siempre ha sido muy importante. La influencia que logra la reina llega a mucho más alcance que la del rey. Aunque el rey sea el que firme los decretos, la influencia de la reina es muchísimo comparada hacia la del rey. Quizás no mucho más, pero quizás una porción muy grande. Y él no quería un reino dividido, así que la mejor manera era hacerlo así, de esta manera. Siempre detrás de un buen hombre, siempre de un gran rey, siempre hay una buena mujer. Puede ser tu mamá, puede ser tu hermana, puede ser tu hija, puede ser. Las mujeres nos dan ese toque sensible que a nosotros a veces los hombres nos falta, la sensibilidad que ellas tienen y les sobra, yo diría que les sobra. Ciertamente, entonces esto pasó. Versículo 20 del decreto se dice: el rey se mandó a todos los lugares. El versículo 21: agradó esta palabra a los ojos del rey y de los príncipes, e hizo el rey conforme al dicho de Memucán.